del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hace 4 años atrás también nos acompañó como candidato, así que le agradecemos la presencia y que haya dispuesto a nuestro convite y venir hasta acá para charlar un poco de las cuestiones que nos afectan como productores de la provincia de Buenos Aires. Agradezco la presencia también del ministro y sus colaboradores también. Primero, agradecer no solo por venir, sino por venir a escucharme, sino también por invitarme. Me parece que es un momento importante, que estamos ante una elección muy importante, que se podría llamar esto un momento bisagra, un momento donde se abren caminos distintos para nuestra economía, para nuestro país, para varios temas que no tienen que ver estrictamente con lo económico, con lo democrático, con los derechos humanos, con cuestiones vinculadas a la seguridad, con abordaje del Estado, con muchas cuestiones. Ya ven que es una elección muy atípica también, pero me parece que voy a hablar más en carácter de gobernador y contestar las preguntas más en carácter de candidato, si les parece. De la misma manera que cuando vine hace 4 años, que era en ocasión de estar presentándonos como candidato a las elecciones para ser gobernador, cosa que finalmente ocurrió, y con un acompañamiento muy fuerte de sectores agropecuarios también. Hoy quiero empezar haciendo una breve reseña de las políticas que se llevaron adelante y con algunos recordatorios que obviamente son apreciaciones personales, pero que vale la pena, me parece, poner sobre la mesa para poner en contexto la exposición que voy a hacer de cara a las elecciones que son en unos días. Cuando vine acá como diputado, era diputado y candidato a gobernador de la provincia, también me recibieron muy bien, muy respetuosamente, muy cordialmente. Tuvimos alguna otra reunión donde charlamos de puntos de vista que hay, no siempre idénticos, pero lo hicimos en un marco de respeto, de diálogo y de confrontación política también, o confrontación de opiniones, que me pareció tan positivo que estoy de nuevo acá, con la misma idea. Pero quiero decir, me permito decir, que en aquel momento yo sentí que había una suerte de prejuicio que tenía que ver con, no voy a decir con las cuestiones macroeconómicas, sino con las cuestiones provinciales, porque uno, sobre todo desde el rol que tiene, por más que defienda o discuta determinadas cosas, son o no el resorte y la responsabilidad directa de uno. Con lo cual podemos estar de acuerdo o no, pero si no tenés la botonera, la palanca, el resorte, igual, para bien o para mal de cada uno de los sectores, no es demasiado relevante en términos de la función. Después se pueden discutir muchísimas cosas más y no le eludo a ningún debate. Pero en aquel momento yo les había pedido separar cuestiones macroeconómicas de política general de políticas provinciales. ¿Por qué? Porque corríamos el riesgo de enredarnos en grandes discusiones, incluso históricas, sobre el papel del peronismo, sobre el papel de determinadas decisiones tributarias o cambiarias, y no poder discutir lo que hacía a la función que yo me proponía desempeñar y que desempeñé como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Para decirlo más sencillo, hay cuestiones que son decisiones de los gobiernos provinciales, locales, etcétera, y cuestiones que son decisiones de los gobiernos nacionales. Todo lo podemos charlar y discutir, tengo opiniones sobre todo, pero voy a hablar del papel de gobernador, porque eso es lo que está bajo mi directa responsabilidad, para lo que se hizo bien y se hizo mal, y para lo que faltó hacer. Eso es lo que vengo a rendir cuenta sobre lo que hicimos. Y ahí vuelvo a lo de los prejuicios. En aquel momento, me acuerdo que hubo en las charlas y en las preguntas, bueno, pero ustedes van a hacer esto, que eran políticas, y quiero que recuerden bien porque yo recuerdo vívidamente la situación, políticas que a ustedes les había prometido el gobierno anterior, el de Vidal, porque estamos a nivel gobernación, y no había hecho, ni remotamente. Promesas incumplidas. Me decía, vos lo vas a hacer, vos te vas a ocupar. Y cosas que parecía que se estaban haciendo, yo hoy tengo una apreciación muy distinta sobre qué se hizo y qué no en la gestión anterior, y que ustedes me decían, bueno, esto se está haciendo, es bueno,
hay que reforzarlo. Y yo hoy tengo la opinión de que algunas cosas que ustedes pensaban que se estaban haciendo, no se estaban haciendo para nada, de ninguna manera. En el ámbito del ministerio y de varios ministerios más, porque esa es la tercera aclaración y con esto termino. La política de cara al sector agropecuario, como la hemos discutido varias veces contigo y con varios de los asistentes, no es solo política del Ministerio de Desarrollo Agrario. Tiene que ver con varios factores y varias áreas del gobierno que inciden no solo en la vida en el campo o en sectores agrícolas desde el punto de vista de la producción estrictamente o de la producción y el trabajo, sino otras que tienen que ver con cómo se vive en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y yo me alegro, felicito y siempre valoré esa preocupación, que no era solo los indicadores de rentabilidad, no era solo determinadas tasas impositivas o determinadas políticas, sino que era también lo que hemos llamado en nuestro programa la cuestión del arraigo. Vivir en zonas agrícolas, vivir en zonas rurales, vivir en el interior de la provincia. Porque ustedes representan y son, muchos de ustedes, productores, que viven además en las localidades del interior de la provincia de Buenos Aires. Y sabemos que aún si les va bárbaro en su empresa, puede ser que no haya cloacas, puede ser que no haya agua, puede ser que no haya energía, puede ser que no haya seguridad, puede ser que no haya escuela, puede ser que no haya hospital. Y entonces las condiciones de vida, por más que la rentabilidad esté bien, son malas. Y ahí creo haber interpretado, si no es así, me corrigen, que ahí ustedes asumen una representación más allá del productor agropecuario en tanto quit. Ven un enfoque más general, más en cuanto ciudadano, más humano, en cuanto pueblo. Y digo esto sabiendo lo que estoy diciendo, porque uno en su vida como ciudadano, a diferencia tal vez de la vida empresarial, donde hay un indicador muy claro de bienestar, que es la rentabilidad, te va bien o te va mal, y es una mirada un poco estrecha, pero tiene que ver con lo estrictamente económico, y soy economista, pero como ciudadano no importa solo cómo te va a vos individualmente. ¿A qué me refiero? Que puede ser que si alguien es muy próspero pueda tener avión privado, y entonces tampoco ni siquiera le preocupa mucho si hay salud pública en donde vive, ¿no? O para la mayor parte de los casos lo atiende con una prepaga y se viene a Capital, y entonces no le importa, o puede ser que no le importe individualmente, de una manera, de una mirada estrecha y egoísta, puede ser que tampoco le preocupe que las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, de quienes con los que ustedes interactúan, o de los comercios, sean mejores. O puede ser que no les preocupe con una mirada estrecha, pero yo sé que a ustedes les preocupa todo eso. Y que entonces es una mirada más social y colectiva. Y creo que como a veces, permítanme decirlo así, la derecha, a nivel mundial, no la derecha en la Argentina, a veces vieron que se habla del terraplanismo, ¿no? Te plantea discusiones tan básicas, que a veces es muy difícil hasta empezar a dar el debate. Hoy creo que, por ejemplo, en la Argentina parece que creen que hay un sector que cree que el Estado en todas sus funciones está de más. Y yo me permito decir que, bueno, que ponerse a discutir para qué hay un Estado, más allá de que el Estado funcione bien o funcione mal, o como pasa con todo, que no es blanco-negro, funcione bien en unas cosas y mal en otras, o que funcione bien pero le falte, bueno, más allá de todas esas cuestiones, me parece que hoy estamos a un nivel anterior. ¿Tiene que haber Estado o podemos vivir sin Estado de ningún tipo? Y yo creo que interpretar la mayor parte de los pedidos que ustedes me hacen con respecto al arraigo y a la vida en ámbitos rurales, en pequeñas localidades y en el interior de la provincia de Buenos Aires, que todas ellas necesitan Estado, más allá del negocio individual, más allá de cómo le va a cada uno de ustedes, que se la puede arreglar tal vez por lo privado, pero el grueso de nuestra sociedad y en los pueblos del interior es no el grueso, casi la totalidad. Hay zonas enteras, municipios enteros, y yo creo que mayoritarios si uno toma cuantitativamente, donde no hay un solo prestador de salud privada. Toda la salud es pública, toda. Y otro tanto con la educación, porque a veces se llama privada
a la educación que es de gestión privada, pero pública y con subsidio del Estado. Hay solamente 5%, y no están en el interior, de las escuelas de la provincia que son plenamente privadas, que pagan todo con la cuota. Todo el resto, el gobierno provincial le paga 40, 60, 80 o 100% de los sueldos. Con lo cual, es privado, llamémoslo subsidiado. Pero vuelvo, muchísimas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, yo digo buena parte, por no decir la mayoría, todo lo de salud, todo lo de educación, todo lo de infraestructura, porque ustedes, aunque le vaya muy bien, no pueden construir una cloaca para el pueblo. Ni se puede hacer con aporte. Hubo en un momento que había sociedades de beneficencia, pero las grandes no pueden hacer la ruta 3, no la pueden hacer, por más que le vaya muy bien. Y se la tuvieran que pagar con peaje, no podrían pagarla ni producir nada. Entonces yo lo que creo es que esas discusiones más básicas de si hay Estado o no hay Estado, las podemos dar, pero creo que no hace falta, porque cuando yo recorro y me encuentro con las entidades, con la gente de campo, me pide más Estado, no menos Estado. Me dicen, necesitamos una escuela rural acá. Y eso es más Estado, porque no podría nunca ser privada. No podía ser privada porque no es negocio. Y está muy bien, no es una discusión esencial ni filosófica sobre si todo privado o todo público, que a mí me parece una verdadera ingenuidad, una verdadera tontería. No existe ningún lugar donde sea o todo privado o todo público, ya en el mundo te diría, ni China, que sería un país que es capitalistamente exitoso, siendo filosóficamente o políticamente comunista, pero es una de las potencias capitalistas más importantes hoy en el comercio mundial. No hay ningún lugar que sea todo Estado o todo privado. Entonces lo que tenemos que hacer es ver qué hace el Estado, qué hace el privado, cómo conviven. Buena parte de los negocios privados, eso lo voy a fundamentar, les va bien y pueden funcionar porque hay un Estado que hace determinadas cosas. Entonces creo que hay una trampa en discutir Estado no o Estado sí, en términos absolutos, que me parece que es una trampa peligrosa. Y que yo no la veo en ustedes. Porque me piden más escuelas rurales, más escuelas de formación, me piden más profesionales que hagan determinadas cosas, más universidad. Si la hacemos privada, podrían ir en pueblos del interior de 20.000, 30.000, 40.000 habitantes, todo el prestador de salud es el hospital municipal, o si hay uno provincial, regional, es eso todo lo que hay. ¿Y por qué no hay un privado? Yo les prometo que no prohíbo. No prohíbo poner una clínica privada en el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Saben por qué no hay un privado? Porque no es negocio. Por la escala y por lo que habría que cobrar la cuota. 50.000, 60.000, 70.000 pesos por mes no podría pagar nadie, con lo cual ustedes no tendrían a nadie letrado. Letrados, serían analfabetos, como fue en una época. Por eso los políticos argentinos, también de expresiones que no son ni peronistas, ni de izquierda, ni nada parecido, históricamente, los Roca, los Sarmiento, creían que la educación tenía que ser pública, universal, gratuita, la tenía que dar el Estado, y era una cuestión de esto que estoy diciendo, de la imposibilidad económica de que un privado brinde determinados servicios en determinados lugares. Nadie les va a poner en un pueblo de 60.000 habitantes una suizo-argentina o una clínica en Los Arcos. Es una tontería, nadie le va a poner complejidad, resonador, no se paga así. Entonces hace falta un Estado que esté presente y que haga determinadas cosas. Yo creo que en eso tenemos puntos de acuerdo. En todo caso podemos discutir cuánto, cómo y de qué calidad. Pero en eso tenemos puntos de acuerdo y es algo que yo quiero valorar porque siempre que hablo me piden, bueno, hagan la obra del Salado. Ahora voy a hablar de la obra del Salado. No la puede hacer ningún privado, muchachos. Ni cobrando peaje, ni cobrando a los frentistas. No se pueden hacer obras de esa envergadura. Tiene que haber un Estado. Después discutimos qué, cómo, pero creo que hoy, por las dificultades que hay, que no niego, aparecen ciertas fantasías, ciertos presuntos milagros, que cualquiera que vive en el interior de la provincia de Buenos Aires no compra. Cuando me vienen con dinamita, motosierra, yo le digo, bueno, pero hubo un gobierno que cerró todas las 33 escuelas rurales. Y cuando les pregunto a ustedes me dicen más escuelas rurales. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque el ajuste es eso, escuela de baja matrícula, pero los laburantes del campo, los sectores medios, los empresarios del campo necesitan escuelas rurales y las tiene que hacer el Estado. Esa es una función indelegable y es una función insustituible. Educación, salud, infraestructura. Por eso cuando dicen ser obra pública, piensen bien porque lo van a dejar sin rutas.
El camino del cereal, no le podemos poner peajes, ¿se entiende? No podemos contratar una gran transnacional, son proveedores. Entonces, yo creo que puede ser que la insatisfacción y las dificultades nos lleve a pensar que todo esto va a tener una solución mágica, pero la verdad es que no, y de eso quiero hablar. Esa era la introducción. Ahora vuelvo al prejuicio. Cuando yo vine como candidato, ustedes me decían, bueno, pero vos, el campo, ¿qué vas a hacer de esto, de esto y de esto? Ahora les voy a contar lo que sin prometer, porque ni siquiera lo prometí, hicimos, vinculado a las necesidades del sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires. Que ustedes sepan, y lo dije en ese momento, ser gobernador de la provincia de Buenos Aires es ser gobernador de 135 municipios, 100 de los cuales están en el interior. Yo no soy ni un gobernador solo de la industria ni solo del conurbano, soy un gobernador del bienestar del pueblo de la provincia de Buenos Aires, todos los 17 millones en los 300.000 kilómetros cuadrados, y de la producción en todas sus formas. Por supuesto que prefiero que se genere valor agregado, que el producto, la materia prima, tenga agregación de valor en nuestra provincia. Pero obviamente queremos más producción, necesitamos más producción, vivimos todos de más producción y más trabajo. Y eso no es industria o campo, otra falsa antinomia. Estado, mercado, falsa antinomia, falsa contradicción, falso dilema. Bueno, lo mismo podemos decir de mercado interno o exportación, tienen que ser las dos cosas. Lo mismo podemos decir inversión o consumo, tienen que ser las dos cosas. Creo que hay trampas en las que tal vez se cae, después se llegan a soluciones y cuando hay que aplicarlas no pasa. Que eso es lo que les quiero contar un poco también, brevemente. Después si tengo una cápita quiero hablar de dolarización, porque me parece que con eso hay mucha fantasía. Está fuera de lo de gobernador, pero quiero hablar de dolarización. Quiero hablar porque me parece que hay varios engaños y varias confusiones sobre el tema de la dolarización, pero no lo voy a decir primero, pues si no me entusiasmo y no voy a esto que quiero contar. Voy a hablar de algunas cuestiones, obra hídrica, después les vamos a dejar muchísimo material de toda la acción del ministerio, de todo lo que hicimos en materia de obra hídrica, de infraestructura. Bueno, le vamos a pasar para que lo tengan. Yo voy a mencionar algunos hitos de nuestra gestión porque son muy importantes y son inversiones realmente muy voluminosas para el sector, para la producción, para los que viven en esos 100 municipios aproximadamente que tienen, que son el interior de nuestra provincia, y que además, lo digo porque es así, cuando llegamos estaban en cero. Estaban en cero. Eran promesas, eran anuncios, eran incluso mentiras, pero estaban en cero. Así que quiero contarles brevemente lo que encontramos. Empiezo con obra hídrica, voy a hablar de las obras del río Salado, porque se me preguntó qué íbamos a hacer con las obras del río Salado. Les cuento, este gobierno, en 4 años, que en realidad fueron menos de posibilidad de trabajar sobre el cauce del Salado, por la pandemia en parte, que dificultó todo tipo de obra pública, más o menos 2 años de pandemia, seguimos trabajando, pero con todas las dificultades de los turnos, del aislamiento, de todas estas cuestiones, pero más la sequía, que obviamente dragar un río en una seca como la que hubo se complicó. Pero lo que tengo al día de hoy, ahora les paso números, es que este periodo, este gobierno, es el que más avanzó con la obra del río Salado de la historia. Por lejos. Me acuerdo porque me habían preguntado, ¿qué ibas a hacer con el Salado? Dije, no solo voy a continuar las obras, sino que voy a rescatar los créditos que perdió Vidal. Vidal perdió los créditos internacionales. Los perdió no solo estos, todos los créditos internacionales. Se endeudaron en el mercado emitiendo títulos de deuda con una autorización como nunca antes hubo, igual que el gobierno nacional, en Wall Street. Colocaban títulos de la provincia a cortísimo plazo. Pero lo que era endeudamiento de organismos internacionales para hacer obra, de todo lo que había, que venía la mayoría del gobierno anterior, solo ejecutó 6% del financiamiento para hacer obra. Que yo siempre digo, la deuda externa o la deuda con organismos internacionales o la deuda, en dólares con el exterior, no es toda mala. Es mala la que tiene origen financiero de corto plazo y cara y además destino financiero. A ustedes no les sirve. En el interior de la provincia de Buenos Aires no podemos instalar la timba y la mesa de dinero. En el conurbano tampoco.
Entonces, un periodo de fuertísimo endeudamiento nacional, Fondo Monetario, 100.000 millones de dólares en el sector privado, y la provincia de Buenos Aires cuando más se endeudó en su historia, todo junto, y vencía todo durante mi mandato. 7.000 millones de dólares caían en mi mandato, imposible de devolver. Deuda impagable, así asumimos. Pero la que era con organismos, que es lo que yo llamo deuda externa buena, que son la CAF, el BID, el Banco Mundial, que son organismos multilaterales de crédito que te prestan para hacer determinada obra a tasa muy baja, obra que no da el presupuesto provincial, seguro, y que además por sus plazos y a veces por sus proveedores necesita ser en dólares, porque son proveedores extranjeros, porque entonces bueno, esa es deuda buena, la perdieron toda. Tuvimos que ir a rescatar los créditos de Europa, tuvimos que ir a rescatar los del BID, se cayó todo, no ejecutaron. Y lo digo porque a los sectores de la derecha les encanta decirme, yo voy a hacer todo, el campo, no sé qué, y creo que hay una especie a veces de prejuicio inverso, que bueno, son los que les gusta, les interesa, pero gobernaron 4 años. Díganme qué hicieron. Esa es la pregunta, ¿qué hicieron? Y además los problemas que dejaron. Y estoy tratando de ser ecuánime y serio con esto. Y en la hora del salado, les digo, la hora del salado se inicia en el 2004, del 2004 al 2015 se dragan 225 kilómetros del río Salado. En los años de Vidal, 2015-2019, 36 kilómetros. Realidad. En este gobierno, ahora, en lo que vamos, esto es de hace un mes, 134 kilómetros de dragado del río Salado. Le puedo dar en metros cúbicos. Ustedes saben que la obra es faraónica. El dragado del Salado es 5 veces el canal de Suez. Es 2 veces el canal de Panamá. Afecta a 8 millones de hectáreas en lo que es la zona de afectación. Y beneficia principalmente, obviamente, hay pueblos enteros que se 134. Hay pueblos enteros que se inundaban, pero además, obviamente, están los campos. Y está la mejora en la productividad, la mejora en el valor de los campos también, obviamente. No es que no se van a inundar, porque después van a decir, dijo que dragó el Salado, porque hay hechos climáticos que exceden y que son muy infrecuentes. Veremos ahora el Niño y todas esas cosas. Hoy seguimos con sequía en la región noroeste todavía, pero que decían que el Niño ya iba a cambiar todo. Bueno, la verdad que seguimos con problemas que vamos a evaluar en adelante, pero de lluvia. Pero la verdad es que se puede inundar, no es que no se va a inundar, pero va a ser mucho más infrecuente y eso obviamente afecta el valor de la tierra y afecta la capacidad productiva de nuestra provincia, que es lo que nosotros queremos generar. Es una obra que estaba en 5 tramos, bueno, después les dejo los detalles, pero básicamente eso era lo que quería transmitir. Se recuperaron los créditos internacionales necesarios que se habían perdido, hubo que ir a renegociarlos de nuevo, hubo que renegociar con empresas que se había dejado de garpe y se reanudó la obra y se trabajó muy muy bien, ustedes lo ven. Estos días la vamos a recorrer, ya no se puede inaugurar, tenemos para inaugurar, pero vamos a recorrer y los vamos a invitar a que la recorran ustedes también. Porque si no, corremos el riesgo de que cuando las cosas no se hacen, y a veces con doble vara, depende cuál es el gobierno, hay malestar, pero cuando se hacen se naturalizan. Obvio no. Es una decisión política, es una gestión. Hay incluso dentro de nuestro espacio político que dicen, ¿para qué toda esa plata? Bueno, porque los recursos son escasos y hay que emplearlos para algo. Yo estoy convencido, además de que estos son de aplicación específica, que fue un crédito internacional destinado a este fin, que no se puede usar para otra cosa, pero había que rescatar ese crédito y no aplicar esa capacidad de crédito, digamos, medio en abstracto, a otras cuestiones. Decidimos hacer esto, lo hicimos, silbando bajito, sin pedirles a ustedes ni muestras de nada. De nada. Y me parece que es un modo de trabajo en todas las áreas y con todas las cuestiones. Hemos trabajado en cosas que creemos fervientemente. Creemos, de nuevo, que hay que incrementar la capacidad productiva de nuestra provincia de Buenos Aires en todos sus segmentos. En turismo hemos hecho un montón de cosas, en industria y en agro también. Y si podemos industrializar la materia prima lo más posible, generar valor agregado. Y si es en origen, mejor todavía. Voy a hablar de algo de eso también. O sea que esto, infraestructura hídrica, les dejo porque si no me demoro con cada cuestión. Tenemos otro tema
muy importante, que es Caminos Rurales. Caminos Rurales tiene un valor real, pero tiene un valor simbólico importante. Yo no prometí como candidato, no me comprometí con ustedes, ni con nadie en ningún lado, que iba a ser 1 kilómetro de caminos rurales. Ustedes saben, porque hay gente que ignora, pero es más o menos así, ustedes lo conocen bien, el camino de tierra es del municipio, el camino de asfalto es de nación o provincia, ¿no? Las rutas. No, pero está hasta arreglado. Tendría que ser así, obviamente cada municipio se arregla de determinada manera, pero a veces los recursos municipales se usan mejor o se usan peor. Yo podría hacer un ranking que tengo de qué municipios hacen mejor uso de los recursos y hacen mejor su trabajo en términos de mantenimiento, mejora de los caminos rurales, pero no vinimos a eso. Lo que sí digo es que durante el gobierno anterior hubo 2 anuncios electorales de hacer 12.000 kilómetros de caminos rurales desde el gobierno provincial. Usar recursos de la provincia y no lo que transferimos, que le transferimos a los municipios para que lo hagan, sino directamente la provincia, hacer 12.000 kilómetros de caminos rurales. 2 veces se anunció y el número andaba bien, pero le sobró el 12. Porque hicieron 0. Y estas cosas también hay que registrarlas. Yo sé que ustedes a veces, o con cada sector, me dicen, vas a hacer esto. Y yo, como sé que gobernar en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en estas condiciones internacionales, donde hemos tenido pandemia, guerra, sequía, es muy difícil. Es muy difícil administrar, es muy difícil comprometerse, es muy difícil. Entonces yo suelo no hacer promesas. Y soy de esa escuela, de que mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Caminos Rurales, ustedes son testigos porque estuvimos acá, me preguntaron y no dije nada, no me comprometí. Pero tenemos hechos, por primera vez, creo yo, en la historia, desde la provincia de Buenos Aires, 4.500 kilómetros terminados de caminos rurales y vamos por la tercera etapa. El financiamiento genuino es mucha plata que pone la provincia. A veces desde el Ministerio de Agricultura, en conjunto con el municipio, ponemos los materiales. Hemos puesto mucha maquinaria que le damos a los municipios para que lo puedan hacer ellos. Y también lo hemos hecho con licitaciones de infraestructura. Bueno, Camino del Cereal no es estrictamente un camino rural, es un camino que estamos pavimentando, pero muchos caminos rurales. Caminos rurales es como ustedes dicen, yo estoy convencido de eso, sobre todo los que son caminos reales. No es para llegar a una tranquera o 2 para determinado productor, sino que hace al acceso a la escuela, a que pueda entrar un patrullero, que pueda entrar una ambulancia, que pueda entrar una autobomba, o sea que tiene que ver también con este otro factor que no es ni individual ni empresarial, que es colectivo y es social. Es el bienestar de la sociedad. Y que sin eso no se llega a la escuela y todo lo que conocemos. Pero repito, veníamos de una época donde cerraron, no es que, bueno, mirá lo que está diciendo este tipo, cerraron 33 escuelas rurales. Por esto que ahora están diciendo en la tele, porque da pérdida. Claro, 4 alumnos, 10 alumnos, y bueno, las maestras, los auxiliares, los directivos, la infraestructura. Carísimo, las cerraron. Y las de Delta también. Y pasó. Nosotros hemos construido nuevas escuelas rurales y abierto las escuelas que habían cerrado. Y obviamente que yo puedo decir es porque el sector, el compromiso, es porque creemos en el pueblo de la provincia de Buenos Aires, viva donde viva, que tiene un derecho. El derecho a la educación es universal. Aunque vivas en un lugar distante, en una localidad, en un paraje, tenés derecho a la educación pública. Y si no la tenés, la privada no va a venir. Y si no tenés ni pública ni privada, lamentablemente es muy probable que no se queden a vivir ahí las familias. O que estén condenadas a la peor de las esclavitudes, que es la ignorancia. Entonces, lo hemos hecho, no lo hemos prometido, lo hemos hecho, están los números, están los establecimientos, algunas las he inaugurado con algunos de ustedes, en algunos de los lugares, ni hablar de las escuelas agrarias, lo que hemos hecho, el otro día llevamos equipamiento en todas las escuelas, estamos haciendo una inversión sin precedente en educación, y no solo, bueno, en Pilar abrimos 25 escuelas, pero bueno, creció como 40% la población, hay zonas que se han poblado y otras que se han despoblado, pero bueno, estamos atendiendo todas las necesidades y todos los sectores y toda la geografía de la provincia. Y sin discriminar municipios oficialistas o opositores. Lo he hecho, aun cuando el intendente es de otro partido político. Y de nuevo hay una diferencia muy grande, para mí esencial, que es que en la época que gobernó
Juntos por el Cambio, Cambiemos la derecha, a los intendentes del peronismo ni un vaso de agua. Porque creían que iban a ganar las elecciones así, no haciendo nada y ahogando todo lo posible. Y me parece que es un error. Los caminos rurales, puedo darles las estadísticas de cómo hemos trabajado en municipios de un lado y el otro, y me han visto inaugurar un centro de atención de la salud, me han visto inaugurar una escuela, me han visto, caminos rurales, toda la provincia. Tenemos un plan de caminos rurales, no un plan que está marcado con el color del partido político. Y lo estamos llevando adelante. El programa por eso, son 301 obras y son 32.000 millones de pesos de inversión. 32.000 millones de pesos de inversión a montos de hoy. No lo pueden hacer ustedes, por más tasa. No le alcanza al productor, no le alcanza a la comunidad, no le alcanza al intendente. Entonces se ha hecho el mejorado y son 315 escuelas rurales, 158 parajes, 385 tambos que tenían en malas condiciones el acceso por caminos rurales que estaban destruidos. Primera vez que se hizo. Y yo les digo, motosierra, dinamita y ajuste no van a ser caminos rurales. No es que les digo. Después ustedes analícenlo, piénsenlo. Pero es así, es esa política. ¿Qué es lo primero que van a ajustar? ¿Qué es lo primero que van a ajustar? El interior. Lo hicieron, no tengan duda. Estamos haciendo cloacas, estamos haciendo agua, estamos poniendo electricidad, transformadores, estaciones transformadoras. El otro día inauguramos en 25 de mayo para toda la región. Si no tienen electricidad, no tienen los caminos, no tienen las escuelas, no tienen las rutas, no tienen los hospitales, no tienen... la verdad que sí, se necesita más de eso, no menos. Bueno, tengo mucho, pero les dejo sobre infraestructura rural. Seguridad rural. Seguridad rural. No, es que hemos hecho muchísimo. Es que hemos hecho muchísimo. Lo digo con total tranquilidad. Hemos hecho muchísimo. Son números, en realidad lo pueden ver. Si alguien tiene una duda, les muestro. Hoy, voy a decir porque pasó ayer, llegamos a inaugurar 200 escuelas en la provincia de Buenos Aires. 200 edificios nuevos, no los que reabrimos. 400 son los que estaban rotos, tuvimos que cerrar y reabrir. 6.100 obras en escuelas de la provincia. Explotaban las escuelas cuando llegamos. Es fácil decirlo en la tele. Es fácil decir, voy a echar un montón de empleados públicos. Yo les cuento, la provincia tiene 650.000 empleados públicos. 17 millones de habitantes. Es la segunda provincia entre las dos que menos empleados públicos tiene en relación a su población, que es como se mide, porque si no, obvio que vas a tener más empleados públicos que Uruguay, que Chile, ¿no? Porque somos más. Y además, ¿qué son esos empleados públicos? Les comento, 650.000. 400.000 son maestros y maestras. Sobran. 80.000 son auxiliares. 100.000 son policías. 80.000 son médicos, enfermeros, enfermeras. 25.000 servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Si hoy yo y mi gabinete entero, todo, gobernador, ministros, subsecretarios, porque ellos son ministros secretarios, subsecretarios, directores provinciales, directores simples, todos los funcionarios de la provincia ganaran 0 pesos. 0 pesos. 0. Trabajan gratis o los echamos a todos, nos echamos a todos, ¿no? Porque ahora dicen que no van a cerrar ministerios, sino que van a echar a los funcionarios. ¿Saben cuánto se ahorra del presupuesto provincial entero? 10%, no. 5%, no. 3%, no. 2%, no. 1%, no. 0,37% del presupuesto. No podemos hacer ni el programa de caminos rurales. Y hay que dirigir 650.000 laburantes y 5.100.000 alumnos tenemos, todos los días yendo a nuestras escuelas. Que sí, que bueno, también hay cosas que se naturalizan, digo. Uno da por hecho la educación pública. Se puede mejorar, por supuesto, pero imagínense sin. Y todo, miren, algo que el otro día leía de un politólogo. Todos dicen, está muy mal la escuela pública. Entonces le preguntás, lo hice ayer, en 25 de mayo.
a unos pibes que me dicen hay que mejorar la educación. ¿A vos cómo te va? No, bárbaro. ¿Y tu escuela cómo está? La arreglaron. ¿Y tu maestra es mala? ¿Te enseña mal? No, es buenísima. O sea que no estoy negando las dificultades que hay. Estoy diciendo valoremos lo que tengamos y como dijo Cristina el otro día, que no se vaya el bebé con el agua sucia. Porque si nos quedamos sin educación pública, ustedes en sus localidades, ¿le van a abrir una universidad de Palermo? ¿Cuántos alumnos tendría? ¿Cuánto tendrían que cobrar la cuota? Además, ¿quién lo prohibió? ¿Quién lo prohibió? No está, no, si está mal, ¿por qué no pasa eso? ¿Tendrían que contratar toda seguridad privada? Proseguren los campos. Por eso digo, me parece que las dificultades del presente, si nos llevan a tomar decisiones equivocadas, en lugar de mejorar lo que hay que mejorar, va a terminarse, erradicarse y empeorar muchísimo. Y ya lo vieron los 4 años anteriores, pues las escuelas estaban detonadas, los hospitales detonados, no había ni gasas. Entonces yo digo también, porque estamos en una elección, entonces hay que votar con memoria, hay que reflexionar bien. Seguridad rural, ayer estuve en Olavarría presentando los drones. ¿Los vieron? ¿Alguien no sabe qué son los drones para seguridad rural? ¿Todos saben? Uy, no sabés cuánto les agradezco y cuánto me alegro. Nosotros en seguridad rural, ¿qué recibimos? Nada. Nada. Los patrulleros, cualquiera, con un poco de honestidad intelectual. Gobernaba Juntos por el Cambio, que el campo es su aliado. No encontré patrullero de menos de 1 millón de kilómetros en el interior de la provincia de Buenos Aires. Había 790 patrulleros, 2.000 patrulleros en toda la provincia, 790 en el conurbano, rotos, destruidos, no invertían. Cada tanto un patrullero. Compramos, desde el gobierno de la provincia, 4.600 patrulleros 0 kilómetros. Creamos el cuerpo de policía rural. ¿Lo creamos o no lo creamos? 1.000 agentes nuevos en una escuela para la policía rural. Los patrulleros todos 0 kilómetros, 4x4. Reemplazamos todo el parque de patrulleros. ¿Pasó o no pasó? ¿Lo prometí? No. ¿Lo hicimos? Sí, lo hicimos. Fui y les dije, che, si ustedes no me hacen esto, yo no hago. No. Lo hicimos porque creemos que es lo que hay que hacer. Entonces, primero, crear un cuerpo de policía rural. Bueno, reemplazar el equipamiento. Yo les hablo de patrulleros, los chalecos, antibalas, no estaba. Los revólveres, tuvimos que sacar un montón, las pistolas no funcionaban. Y no había práctica de tiro. La formación para el delito rural de un policía es distinta que para atender el conurbano y que para atender un barrio vulnerable o para atender una localidad de sectores medios, comercial. Son distintas. Bueno, creamos un cuerpo específico y creamos un cuerpo específico también para los barrios vulnerables, que es la Fuerza Barrial de Aproximación. Lo creamos, lo equipamos, lo entrenamos, está en la calle. 1.000 agentes tiene y ahora viene la segunda camada. Y ahora le agregamos el tercer nivel, que es que cuando hay, lo digo muy breve porque es algo que nos llevó un montón, trabajo y gestión. Tuvimos que cambiar la normativa argentina para que se pudiera hacer. Teníamos que, ¿qué pasa? En tu campo, ponele, estás ahí en la estancia, en tu casita, donde sea, pasa, hay un delito. ¿Cómo explicar dónde estás? Porque el centro de atención del 911 está en las grandes ciudades. ¿Cómo le explicás dónde estás? La geografía, cómo llegar. Y después cuando le terminaste de explicar que es la segunda tranquera, que ojo con el camino, que no sé qué, pues ya se fueron, ¿no? Segundo punto. A veces no se puede acceder a pie donde se comete el delito. Entonces, bueno, había que crear, miren lo que se nos ocurrió, que es la necesidad. Una fuerza policial aerotransportada. Entonces empezamos a averiguar con los helicópteros. Bueno, un helicóptero, teníamos que tener una flotilla de helicópteros. Un helicóptero es de muy, muy costoso mantenimiento. Además tiene normas para el vuelo muy difíciles, porque como transportan personas, tiene obviamente requisitos de seguridad muy complicados. ¿Cómo voy? Hasta y media, Axel. Bien. Después las preguntas. Perfecto. Entonces, claro, había que crear algo aéreo, pero no podíamos tener helicópteros. Entonces compramos
para sintetizar, esos drones que ya conocen, que están conectados con los que van por tierra, y además algo que no se ve, pero que es la primera vez que pasa, que cuando vos llamás para dar aviso al 911, queda directamente geolocalizada la llamada, no hay que decir dónde estás. Primera vez en la historia de la provincia. Es un proceso de integración tecnológica con un privado, porque son empresas privadas. Empresas privadas. Seguridad rural, esto está funcionando, en un par de días ya está todo entrenado, preparado, en un par de días se pone en funcionamiento. Olvídense que con motosierra, con dinamita y con ajuste va a haber una inversión de esta magnitud. Si no podían cambiar las patrullas, si no le ponían chalecos a la policía. Si los sueldos de la policía, pregunten el sueldo de un policía durante esa época, 29% cayó. Sin equipamiento, sin entrenamiento, sin sueldo. Así estaba la policía. Y es real. Les muestro los recibos, les muestro los patrulleros. Ahí, cuando lo largamos en Olavarría, estaban los patrulleros. Puse varios de los que estábamos pasando a desguace, porque estaba todo para desguace. Financiamiento de la producción. El Banco de la Provincia de Buenos Aires. Le pedí a Juan que me mostrara cómo creció en términos reales el crédito al sector. Impresionante. Se más que duplicó. Con tarjeta Procampo, con tasa... Porque me dicen, bueno, pero la tasa está tanto. Hay que comparar la tasa con la inflación. ¿No? Hay que comparar la tasa con la inflación. Llegamos ya a 2 billones, 2 millones de crédito a la producción. Es histórico. El Banco de la Provincia subiendo todo el tiempo en crédito al productor. Despliegue territorial, todas nuestras sucursales trabajando, programas para equipamiento. Y después, para ir rápido, porque Procampo conocen, eso sí me había comprometido, que el banco iba a estar al servicio de la producción, no de la timba, y lo hicimos. El Banco de la Provincia, nuestro banco, principal tenedor, propietario del ELIC de la Argentina cuando asumimos. ¿Qué hacían con los depósitos de ustedes, el pago de los sueldos, el pago de los sueldos del Estado? Compraban títulos públicos del gobierno nacional. Financiaban la timba financiera, con la que había que utilizar para crédito productivo. Es mucho más fácil, da mucha renta, es más fácil comprar un título que dar un crédito. Y es menos riesgoso. Menos trabajo, menos riesgoso. O sea que el banco se dedicó a eso. Hemos abierto sucursales, incorporado cajeros en pequeñas localidades y hemos hecho la cuenta DNI. ¿Conocen la cuenta DNI? Sí, primera billetera digital de la República Argentina. Los descuentos, los reintegros para productos que ustedes hacen, que el sector hace. No es un beneficio al consumidor solamente, también al productor. 35% en carnes, en verduras, etcétera. Es que pueden comprar algo que si no les sería más complicado. Lo mismo lo que hizo Sergio, más ahora con la devolución de IVA. Y después líneas de crédito específicas desde el Ministerio, líneas de financiamiento, para aquel que no accede al financiamiento bancario. Algo que me habían comentado, no todos los productores pueden acceder al financiamiento bancario, hay que hacer otras líneas, agroecología, florícola, viverista, eventos climáticos adversos. Bueno, esto es toda la línea de inundación, que ya saben, ahora hablo. Riego, pupas, porcino, fondo bovino, ovino, tambo y trabajadores y trabajadoras rurales. Esas son líneas específicas para dar un crédito especial a sectores que no acceden a través de la banca, de la banca privada ni hablar, pero de la banca pública tampoco. Prevención y asistencia frente a la emergencia. Me acuerdo que un día me vinieron a pedir que decretáramos la emergencia cuando empezó la sequía. Me decían no, porque los gobiernos siempre tardan meses en decretar la emergencia. Lo recibí con el decreto firmado. Porque de nuevo, nosotros no nos podemos permitir que fundan los que pasaron por esa situación. Más allá de que el papel gremial o el papel de las entidades es relevante, es importante y nos sirve. Es el contacto permanente, pero son políticas productivas de la provincia de Buenos Aires que llevamos adelante porque es lo que hay que hacer. Y lo hemos hecho. Bueno, no, les dejo la información. Más de 25.000 millones de pesos de crédito por la sequía entre el Ministerio y el Banco Provincia. Plan Ganadero Bonaerense. Plan Ganadero Bonaerense. Es un plan histórico, nos está yendo muy bien, tenemos que profundizarlo. La verdad, hay un antes y un después. El tema de las enfermedades de transmisión sexual es un factor central de productividad, pero requiere un trabajo colectivo, público-privado, permanente, instrumentos de financiamiento, de acompañamiento, de capacitación, de formación a los productores. Es uno de esos temas donde el individualismo mucho no funciona.
porque es algo que tiene externalidades, lo llamamos los economistas, con que alguien deje de hacerlo ya afecta al conjunto, entonces necesitamos que todos lo hagan. Para eso existen las entidades, en ese esquema únicamente privado, individual, cada empresario estaría solo, y para eso existe el Estado. Es un plan que demostró resultados altísimos de adición, más del 93% de los rodeos mayores y más del 80% de los rodeos totales. Tenemos que seguir profundizando el plan, brindando charlas, capacitaciones, 80 municipios adheridos, 120.000 muestras procesadas en nuestros laboratorios. Bueno, un trabajo muy fuerte de llegada territorial. Permítanme 5 minutitos más y termino. Agroquímicos, que es algo que charlamos acá también. Primero creamos el programa de buenas prácticas agrícolas y para suelos bonaerenses, para incentivar estas prácticas. La verdad que hay 37 partidos que ya están inscriptos en el programa. Con esto estamos trabajando muy bien. Por otro lado, creamos el Observatorio Técnico de Agroquímicos. 60% más de municipios que ya realizaron reuniones, 10 jornadas de articulación público-privada, 24 encuentros presenciales participativos en municipios, 500 documentos científicos. Este es un tema que cuando asumimos era un Boca River, y nosotros dijimos a esto hay que responder con estudios serios, técnicos, científicos, y que hablar que todo esto es universidad pública, básicamente, y CONICET. Bueno, INTA, obviamente. Todo lo que le tienen prometida la motosierra y la dinamita. No sé quién lo haría. Yo realmente digo, bajemos a tierra estas cosas. Ya pasó que el INTA, ¿no?, lo desfinanciaron muchísimo. Y el CONICET también. Entonces, ¿cómo va a ser el pequeño productor? Ustedes pueden tener grandes laboratorios. ¿Cómo hacemos? Además que no pasa en ningún lado del mundo, ¿eh? Que la ciencia es solo privada, no pasa. De la NASA, que bueno, que era esta discusión, cualquier cosa dijo sobre la NASA, hay algo, se lo digo a ustedes, uno agarra un teléfono celular, toda la tecnología del teléfono celular la creó el Estado, la pantalla táctil, la batería, el internet, inversiones de los estados de países desarrollados para la defensa, Bueno, no es así. Los semiconductores, los chips, todo, grandes inversiones de mucho riesgo que el privado en general no puede hacer, investigación básica. Así que bueno, Javo, paso rápido, perdón. Plan de desarrollo para el sudoeste bonaerense. También un tema muy importante. La verdad que volvimos a reunir el Consejo Regional, que estaba parado, como todo. Tenemos un plan de desarrollo para el sudoeste bonaerense, una primera etapa y una segunda etapa que está en proceso. La primera etapa ya hubo 60 productores, más de 1.200 hectáreas. Obviamente que son políticas, las habíamos charlado, hay que profundizar, se hacen en conjunto con los privados, creemos que es así como que hay que trabajar. Y después, porque ya me estoy pasando de tiempo y quiero cumplir lo que habíamos dicho, innovación tecnológica. El sistema de chacras experimentales de la provincia de Buenos Aires. La verdad que te ponías a llorar. No sé si alguno tuvo oportunidad de visitar alguna chacra experimental. Era la verdad que el pasto crecido, las instalaciones abandonadas, no pasaba nada. No creen el rol del Estado, en ningún rol del Estado. Y la verdad que lo que estamos haciendo es fortalecer y expandir el sistema de innovación en base a las necesidades y a las demandas de los productores, no las nuestras. Yo no tengo ni campo, ni chacra, ni planto nada. Son las de ustedes. Hemos trabajado en biotecnología, tenemos un laboratorio de micropropagación vegetal, estuve ahí, Mercedes, un orientado a verduras pesadas y frutas. Bueno, estuve también acá en La Plata con el tema del tomate. La verdad que nos está yendo muy bien. El tomate era americano y ahora importamos semillas desde Europa, ¿no? Es una cosa increíble. Soberanía en la semilla, porque después lo pagan ustedes.
como royalties a una empresa extranjera en dólares. Así que recuperamos capacidades, equipamos los laboratorios, estamos trabajando en todas las chacras. Tenemos trabajos, bueno, hemos agregado alguna chacra. Estamos trabajando con Cártamo en el sudoeste, Olivo en Bahía Blanca. Bueno, tenemos muchísimo trabajo en base a necesidades regionales, última tecnología, innovación, por supuesto que en un marco de un sistema integrado científico-tecnológico que es privado, pero es estatal, básicamente, ¿no? Así han surgido en la Argentina desde los satélites, ¿no?, a la tecnología nuclear, a buena parte de la tecnología de la siembra directa a través del INTA, de los fertilizantes, de los diferentes agroquímicos. Bueno, es eso. Entonces, ¿cuál es mi respuesta al tema Estado-privado? Las dos cosas. Un Estado al servicio de la producción y el trabajo es al servicio de la producción y el trabajo. Es privada la producción agropecuaria en la Argentina. Y somos exportadores y somos productores. Así que tenemos que estar al servicio del desarrollo tecnológico y de la soberanía. Ojo con el tema de la soberanía. Algunos no lo entienden y piensan, bueno, obviamente cuando nos hablan de Malvinas que están dispuestos a entregarla, obviamente todos tenemos esa sensibilidad. Pero hay algo de la soberanía tecnológica, de la soberanía digital, de la soberanía también en la semilla, que hace también a la ecuación productiva. Porque ¿cómo es esto? Primero se produce en otro lado, después te ponen regalías, después te aumentan las regalías y después hay un monopolio y si no les comprás, no producís. Entonces tenemos que recuperar la soberanía también en terreno de semillas. Para eso ninguno de ustedes va a poder poner, y probablemente juntos tampoco, un laboratorio de biotecnología. Son inversiones muy, muy grandes, las tiene que hacer el Estado y benefician al privado. O sea, no es Estado o privado. No es Estado o privado, es un falso dilema. Es un Estado al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo, al servicio del bienestar, entonces al servicio de la producción y del trabajo. Y eso es lo que entiendo yo con infraestructura, con ciencia y tecnología, con planificación, con inversión muy grande en educación, en salud, centros regionales, el programa Puentes. ¿Oyeron hablar del programa Puentes? Sí, el programa Puentes. Ya tenemos firmados 50 convenios para que en los municipios del interior haya centros universitarios. En cada lugar llevamos las carreras que nos piden. ¿Qué nos piden? Y en los municipios del interior donde pasa esto, o administración vinculada a establecimientos rurales, ¿no? O veterinaria, o agronomía. La universidad la pagamos nosotros, es pública y gratuita, pero los pibes que se forman, ¿a dónde van a ir a laburar? No es verdad que es Estado o privado. Y si esto fuera fácil, ya lo hubieran hecho ustedes con una vaquita, poner una universidad. Porque todos me dicen, falta que los profesionales se puedan formar acá, lo que necesitamos, porque si no se forman en otro lado y no vuelven. Entonces tiene que ver con el arraigo, los hijos de ustedes, ¿dónde van a vivir? Si la universidad es en grandes centros urbanos, lo que es el desgarramiento de las familias. Hay que poner centros universitarios, y lo digo porque estoy convencido de esto, necesitamos más universidades públicas, no menos. La Universidad Pública Argentina, que se puede mejorar, que hay cosas que discutir, pero es ejemplo, el otro día salía un ranking, estamos primero o segundo en ranking donde hay universidades privadas también, de lejos. Pensar que hay que mejorarla no quiere decir que haya que destruirla. Entonces necesitamos más universidad pública en los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires también. Ya les molestaba que hubieran grandes ciudades del conurbano. Imagínense, estamos abriendo universidades en el interior. Les aviso, se termina, se acaba eso. Se trunca. Porque es lo que algunos llaman gasto público, nosotros llamamos inversión. Pero que es para un sector y para un volumen de nuestra población que habita en un entorno y en una situación donde si no hay Estado no hay nadie para determinadas cosas. Y se vuelve invivible. Así que ese fue nuestro punto de vista, por supuesto, con mucha atención en los trabajadores y trabajadoras. Después me dicen, hay pleno empleo acá, no se encuentra, la vieja profesión es alguien que alambre, no se encuentra, bueno, en el interior, para construcción es muy difícil, y hay que formar más y tienen que poder vivir ahí, porque si no, después no se encuentra. Pero eso es una política de Estado, si las cloacas no dan abasto, si el agua potable no está,
si no está la ruta para ir y venir, si no hay internet, si no hay escuela, si no hay jardín, si no hay escuela rural? ¿Quién va a vivir ahí? El modelo de todo privado es un modelo de concentración, es un modelo de exclusión. No, y se probó y fracasó como la dolarización. Y esto ya es para futuros episodios. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias por escucharme. Muchas gracias por haber podido trabajar con todos ustedes en conjunto, dialogando, discutiendo a veces, pero dando resultados, que son los que están a la vista. Y después vamos por lo que falta. Lo que hay que ver es lo que falta.